Método simplex, dos fases. El método de las dos fases consiste en resolver el modelo en dos etapas o dos fases. En la primera etapa se busca obtener una solución básica factible del modelo aumentado, que no incluya variables artificiales. Cuando en esta solución básica factible todas las variables artificiales valen 0, esta es una solución básica factible inicial del modelo original, y a partir de ahí se inicia la segunda fase del método simplex. En la segunda etapa se continúa usando el método simplex básico con los resultados de la etapa anterior. Ahora, existen tres posibles resultados de la primera etapa. Si al aplicar la prueba de optimalidad todo indica que esta tabla es óptima, dependiendo del objetivo del modelo, ya sea minimizar o maximizar, que no existen variables artificiales en las variables básicas y que z es igual a 0, entonces se dice que la solución es básica factible inicial. Si este resultado es el que se llega a obtener, podemos pasar a la segunda etapa. Si por el contrario, al aplicar la prueba, todo indica que la tabla aún no es óptima, una vez aplicando la prueba de factibilidad, los números de la columna de la variable entrante todos son menores a 0, entonces no existe una variable de salida. Así se dice que la solución es no acotada. Y podemos finalizar con el método. Y si con la prueba de optimalidad todo indica que la tabla es óptima, de acuerdo al objetivo del modelo, sea minimizar o maximizar, las variables artificiales sean diferentes de 0 y que z sea diferente de 0, entonces se dice que no existe solución. Ahora propongo el siguiente ejercicio. Fase 1. Para obtener nuestra forma estándar, en las restricciones vamos a realizar lo mismo que en el método simplex penal. Es decir, en minimizar vamos a sumarle una variable de holgura. En restricciones de igualdad vamos a sumarle una variable artificial. Y en restricciones mayor o igual se le va a restar una variable de exceso y se le sumará una variable artificial. Y nos queda de la siguiente forma. En la primera restricción, al ser menor o igual, le sumamos S1. En la segunda también es menor o igual, le sumamos S2. Y en la tercera restricción tenemos un mayor o igual. Entonces, restamos un exceso, E1, y sumamos un artificial. Y ahora las restricciones quedan como igualdad. Ahora, la manera de obtener nuestra función objetivo es de manera diferente. En el caso de que sea minimizar, z va a ser la suma de todas nuestras variables artificiales. Y en el caso de maximizar, z será igual a la resta de todas nuestras artificiales. Entonces tenemos que encontrar cuál es el valor de A1 utilizando esta ecuación. Utilizando nuestra tercera ecuación, obtenemos que A1 es igual a 3 menos 2x1 menos x2 menos 3x3 más E1. Como es nuestra única variable artificial, z será igual a A1. Entonces, z es igual a esto. Lo que tenemos que hacer es todas las variables junto con sus coeficientes pasarlos del lado izquierdo y el valor independiente quedará del lado derecho de la igualdad. Entonces, la ecuación de nuestra función objetivo queda de esta forma. Así ya podemos obtener nuestro sistema canónico. Ustedes ya saben cómo vaciar los datos a la tabla. Entonces, solamente se las dejo aquí para que verifiquen su resultado. Fase 1. Iteración 1. Al igual que el método simplex, vamos a realizar una prueba de optimalidad o una prueba de entrada. Recuerden que si es minimizar no deben de existir números mayores a 0. En este caso sí existen números mayores a 0, que sería el 2, el 1 y el 3. ¿Cuál es el mayor? El 3. Entonces nuestra variable de entrante es x3. Una vez teniendo nuestra variable de entrada, realizamos una prueba de salida o de optimalidad. Nuevamente tenemos que dividir nuestros xb entre nuestros alfa de x3, siempre y cuando alfa sea mayor a 0. Entonces queda de esta forma. Recuerda que el segundo no se puede tomar en cuenta porque es igual a 0 y no cumple con esta restricción. Entonces quedaría 2 entre 1 y 3 entre 3. Si realizamos las divisiones tenemos el 2 y el 1. El mínimo es el 1 y eso corresponde a esta fila. Entonces la variable artificial es la variable de salida. Ahora ya tenemos nuestra variable de entrada y nuestra variable de salida. Lo siguiente es realizar lo mismo que el método simplex. Volver a este 1 y los demás 0. Me saltaré esta parte ya que se supone que saben el método simplex. Si realizan las debidas operaciones, van a obtener estos resultados. Y entonces esta es nuestra tabla de la iteración 1 de la fase 1. Ahora nuevamente tenemos que hacerle una prueba de entrada o prueba de optimalidad. La pregunta es, ¿existen números mayores a 0 en Z? No, ya no existen.
De hecho, solamente hay un -1 en la variable artificial. Entonces la tabla es óptima. ¿Cuáles son nuestros resultados? Ya no hay variables artificiales en las variables básicas. La tabla es óptima y z tiene un valor igual a 0. Entonces sí existe solución y podemos pasar a la fase número 2. Si la tabla aún no fuese óptima, seguimos iterando hasta que una nos indique que ya es óptima o dos, no podemos obtener una variable de salida. Fase 2. Para la fase número 2 vamos a utilizar la tabla de la fase número 1, pero eliminando la columna de las variables artificiales. Aquí teniendo solo una variable artificial, entonces solo eliminamos esta columna y tendríamos esta tabla. A partir de este momento, esta es la tabla que vamos a ocupar, pero necesitamos encontrar una nueva fila de nuestra función objetivo. ¿Cómo va a ser esto? Nos ubicamos en la función objetivo original. En este caso era z igual a 4x1 más 4x2 más x3. Ahora ubicamos todas las x que se encuentran en nuestras variables básicas. Aquí solamente se encuentra x3. Tomando en cuenta esa fila, lo vamos a representar como ecuación. Es decir, 2/3 de x1 más 1/3 de x2 más x3 menos 1/3 de e1 igual a 1. De esta ecuación obtenida, vamos a despejar la variable básica. Aquí fue x3, entonces de esta ecuación vamos a despejar x3. Y tenemos que x3 es igual a 1 menos 2/3 de x1 menos 1/3 de x2 más 1/3 de e1. En este ejemplo solamente obtuvimos una fila, dado que solamente en las variables básicas está x3. Si estuviese también x1 o x2, con estas variables vamos a hacer lo mismo. Obtendríamos su ecuación y de ellas despejamos dependiendo de cuál es a la que pertenece. Sería x1 o a x2. Una vez obteniendo estas dos cosas, que es la función objetivo original y el valor de nuestra x3, vamos a reescribir nuestra función objetivo y vamos a sustituir la x3 aquí. Entonces tenemos 4x1 más 4x2, que es del original, y al sustituir x3 tenemos más 1 menos 2/3 de x1 menos 1/3 de x2 más 1/3 de e1. Si reducimos a términos semejantes, tenemos el siguiente resultado. Entonces, al igual que en ocasiones anteriores, las variables junto con sus coeficientes van a pasar del lado izquierdo y el elemento independiente quedaría del lado derecho de la igualdad, que es de esta forma. Z igual a menos 10/4 de x1 menos 11/3 de x2 menos 1/3 de e1. Esto igual a 1. Una vez obtenida esta ecuación, esta es la única que vamos a sustituir en la tabla anterior y todos los demás números se van a quedar de la misma forma. Una vez plasmándolo en la tabla, tenemos este resultado. Ahora sí vamos a comenzar con nuestras iteraciones. Al igual que en el método simplex, vamos a realizar la prueba de optimalidad. En este caso fue minimizar, entonces no deben de existir números mayores a 0. ¿Existen números mayores a 0? No, no existen. Eso significa que esta tabla es óptima. Al ser óptima, entonces nuestra solución factible es x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 1 y z igual a 1. Si en este proceso la tabla hubiera salido que no es óptima, hubiéramos seguido iterando al igual que lo hacemos en el método simple. Ahora les propongo estos dos ejercicios para que practiquen. Nos vemos en un próximo video.